No se puede. En el corto plazo se pueden lograr cosas, sí, claro que sí. Pero las grandes cosas que ha hecho el mundo han llevado mucho tiempo, ¿no? Y requieren dirigir el mundo de hoy, realizar inversiones a largo plazo. Por ejemplo, cómo resolver los problemas ambientales del planeta. Hay planes, pero son planes de largo plazo. Cómo resolver el problema de la terrible pobreza y la polarización social en grandes sectores del mundo. Cómo resolver el nuevo tipo de enfermedades que son distintas porque son sociales, me refiero a la diabetes, me refiero, en fin, a nuevas enfermedades que son sociales, que ya no es tanto, digamos, un virus la que la genera, ¿no? ¿Cómo atacar los problemas de largo plazo del mundo que nunca han sido tan grandes como ahora, de un mundo cada vez más unificado? Y recuerdo lo que les dije de Internet. Si la base del mundo es informática, Internet se basa en una infraestructura mundial. El asunto es que este capitalismo cortoplacista, egoísta, que ve solamente la ganancia que obtiene al día siguiente y no le interesa lo que pase después, este capitalismo pasa a gobernar el mundo y hace verdaderos desastres, porque descuida muchas de las que son condiciones fundamentales de la vida humana. Esto hace que el país más rico del mundo, más poderoso, con tecnología más desarrollada, no caiga en un lento proceso de decadencia, de declinación en todos los campos. ¿No? En el trabajo que hacemos tratamos de demostrarlo. No, es evidente, obviamente, como pierde terreno el comercio exterior. En todos lados el dólar sigue siendo predominante, pero pierde fuerza. En las diversas tecnologías surgen tecnologías nuevas, digamos, o las mismas que tienden a superar tecnológicamente a Estados Unidos. Pero no es solamente la crisis económica, que por la inversión a corto plazo que se da, ¿no es cierto?, y la falta de regulación, se suceden y tienden a ser catastróficas. No solamente es eso, es una pérdida cultural. Por ejemplo, Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo, pero cada vez hay más científicos extranjeros trabajando en Estados Unidos. Por ejemplo, el sistema informático, las empresas informáticas de Estados Unidos tienen más indios que estadounidenses, ¿no? Y así es todo, ¿no? Por ejemplo, los exámenes PISA, que se organizan para comparar el estado relativo de los diferentes países en ciencias básicas, muestra un enorme deterioro de la calidad educativa de los jóvenes americanos, que a su vez su pueblo, aparte del gran desarrollo de las desigualdades a todos los niveles, como resultado de las diversas guerras, la enorme cantidad de combatientes traumatizados, la venta libre de armas de guerra, esto provoca cuestiones tan aparentemente insólitas como los asesinatos masivos que pasan todas las semanas, que alguna persona medio chiflada por eso o por otras razones, la familia se destruye, etcétera, agarra una ametralladora y tira contra todos y mata a 50 personas como si nada, ¿no? Y esto pasa a ser algo corriente. Y
ni siquiera tiene fuerza el Estado norteamericano por el poder de la Asociación del Rifle, que está ligado al complejo industrial militar, que lo que quiere es vender armas, no puede tomar una medida tan sencilla como sería en todas partes que no se pudieran comprar armas de guerra sin alguna razón muy justificada y que incluso la limitación de armas, tener una pistola, etcétera, requiera un registro, no, como pasa en casi todo el mundo. Entonces, el pueblo norteamericano está, por así decir, cada vez más loco. Y dentro de esta locura tan grande, que no es solo locura, porque mucha gente se dan cuenta del derrumbe de Estados Unidos, es que se dan estos grandes cambios políticos, como el ascenso de Trump al poder. El ascenso de Trump al poder tiene que ver no tanto con la fuerza de Trump, porque Trump va contra todas las verdades sacrosantas creadas por el neoliberalismo, todas no, con algunas en 30 o 40 años, sino más que por su éxito es por el fracaso de sus contendientes. El sistema político norteamericano se hunde cada vez más vota menos gente. En las encuestas realizadas, la opinión de la mayor parte de la población es que los partidos que tiene son una porquería y que los gobiernos igual, y que hace falta un cambio. Esa es la principal fuerza de Trump en la campaña electoral. Por cierto, él se apoya en algunas fuerzas que conjugan la palabra Norteamérica primero, nada menos que sacar a Estados Unidos, que era el líder de la globalización, sacarlo. Decirle a los europeos, yo los conocí a ustedes, no me acuerdo. No me acuerdo que éramos, ustedes dicen que sí, que éramos aliados. Yo no me acuerdo. Y así, a muchísima gente le dice lo mismo. Y dice, no, ahora vamos a cerrar América. Y se va a hacer lo que decimos nosotros. Y si no le gusta, se va a hacer igual. Entonces, aquí la gran solución de los problemas del mundo es que todos nos hagan caso. Y ataca furiosamente. Por una parte, tiene dos lados. Un lado que dice, desarrolla un programa de gobierno que da en el traste con todo lo que fue la globalización neoliberal, por una parte, ¿no? A través del proteccionismo. Por otra parte, en coincidencia con lo que también hace la derecha en Europa, cierra las fronteras a la migración. Pero una migración originada por las propias acciones bélicas de ellos. Porque ¿quiénes son los africanos y los asiáticos que se quieren ir a Europa? Son los habitantes de Irak, de Siria, de Afganistán, diríamos, en África del norte, ¿no? De Libia, y que eran regiones que al ser destruidas, destruyen todo el tejido social de una región mucho más amplia. Entonces provocan fenómenos como que millones de gente abandonen sus casas destruidas. Hay una cosa que quien no la vivió difícilmente lo sepa. La Europa, uno lee la historia de la Segunda Guerra Mundial y las reuniones que se hacían entre los políticos, etc. Y
se olvida de un pequeño detalle. Hasta el año 50, del 45 hasta el 50, Europa estuvo absolutamente destruida. Las bandas de niños, digamos así, sin protección, que habían matado a sus padres, recorrían los caminos en busca desesperada donde comer y donde dormir. Esa situación duró 5 años y están reproduciendo a un nivel no tan grande, pero con características similares, lo que generó la Segunda Guerra Mundial y también la Primera, que es una destrucción enorme que genera flujos de miles de millones de personas y que hace que nunca es tan importante la solidaridad mundial para eso. Y ellos que son los responsables de eso se lavan las manos. No se les ocurre a nadie. Yo no vi a ningún dirigente político importante de Europa que diga nosotros fuimos responsables de la destrucción de Libia, ¿no? Y le echan la culpa a que quieren infiltrarse gente de Al Qaeda, a que quieren gente para vivir mejor, conseguir mejores trabajos, quieren irse a Europa, etc. O sea, han creado ellos mismos y destruido las bases de su propia sustentación. Entonces, dentro de ese contexto, aparecen personajes como Trump. Como aparece en Francia, esto es algo anterior, pero sigue creciendo el Frente Nacional francés, como en Italia se hizo del poder la alianza entre la ultraderecha con los supuestos nuevos políticos de antisistema de 5 estrellas, ¿no es cierto?, para un gobierno muy parecido a los gobiernos de ultraderecha. En Polonia llega al poder un gobierno que, como una gran colaboración dentro de Colonia, en lo que fue la famosa, la conocida matanza de judíos, los polacos cumplieron un papel importante colaborador. Y resulta que el gobierno saca una ley donde prohíbe que se hable de eso. Y va preso el que hable de eso. Eso no existió. A olvidarse. No. Y así toman medidas salvajes. No. Entonces el mundo entra en una etapa de agudización de la Guerra Fría en todos los terrenos, que tiene expresiones internacionales y expresiones nacionales. Las luchas nacionales, no en todos los casos, pero en muchos casos, tienden a convertirse en salvajes. El odio, por ejemplo, que hay en Argentina, que hay en Brasil, bueno, Venezuela va delante de todos, es odio profundísimo, odio de clase, ¿no? Es casi imposible dialogar, ¿no? Porque, es una guerra civil latente. Tenemos una guerra fría a nivel mundial, así como decimos, acompañadas por guerras locales, por guerrillas, por terrorismo y por guerras no declaradas, pero latentes, en la mayoría de los países. Un odio terrible recorre al mundo. Buena frase para que la ponga Marzo Trotsky, ¿no? Quedó grabado. Con esa frase hay que quedarnos por lo pronto. Bueno. Alejandro, para continuar. Muy bien, bueno. Traté de dar el contexto a lo que hablé en la clase anterior. No, me pareció que sin este contexto muchas cosas iban a quedar como puntuales y que había que integrarlas en el contexto general. Así que encantado, preguntas. Y es la segunda exposición del doctor
y tenemos previsto una tercera. Así que por favor, no traten de agotar los centros. Hay oportunidad para la... Haciendo todo lo posible, Jesús, para que no termine mi libro. Muchas gracias. Pues Pero cualquiera que quiera hablar, me da primero un nombre para... Demetrio. Demetrio. Demetrio Rojas. Sí. Pues tengo que confesar, profesor, que estoy impactado. Porque yo siempre he sido crítico del capitalismo, pero por lo que escuchaba yo en muchos ámbitos académicos y otros sectores, pues todavía parecía que había una salvación para el sistema capitalista. Pero ya después de haberlo escuchado a usted, pues por un lado estoy impactado, pero por otro lado estoy profundamente alegre porque por fin veo una luz al final del túnel y espero que no tarde mucho tiempo más para que se derrumbe totalmente ahora sí este sistema, no solamente de odio y de salvajismo como usted dice, sino un sistema que ha llevado a la humanidad prácticamente a su destrucción, al mismo planeta. Entonces me parece que ahora sí podemos iniciar ya un proceso franco y abierto, porque lo que ahora ya se necesita realmente pues es una revolución mundial. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo primero escucho, Sí, sí. para no contesto todo. Eso. Muy bien, Demetrio. Tiene esperanza, Demetrio. Soño, Diana. José. Diana. Diana Méndez. Diana. Doctor, usted habla de esta migración del capitalismo. ¿De qué? No te entendí. No te entendí lo primero que dijiste. Y usted nos menciona que el capitalismo puede ser sustituido por estas economías mixtas, social, productivista. Sí. Me parece un término muy interesante, engloba prácticamente lo mejor del capitalismo y rescata lo mejor del socialismo. Pero mi pregunta es, ¿qué país tomaría la batuta de estas economías? Como Estados Unidos lo tomó en su momento del capitalismo, ¿qué país tiene la capacidad y el reconocimiento ante los demás países como para llevar esta batuta? Antonio González. Gracias. Pues, como lo decía el doctor Alejandro, el problema fundamental es teorizar y generar nuevas teorías para poder entender y comprender el desarrollo del capitalismo y entender también y aceptar por la cruda realidad que el socialismo ha sido indicios, pero que estos no han logrado fructificar y que finalmente, como lo decías tú en alguna clase que tuvimos, nos guste o no nos guste, la cruda realidad nos ha dicho que hasta hoy lo que ha habido han sido revoluciones democrático-burguesas, anticolonialistas, etcétera, y que el capitalismo ha tenido vigencia. Eso es un hecho empírico que no creo que haya discusión, y lo real es de que el mismo sistema va dando una salida, reivindicando, como dijese Marx, el valor de uso en términos estratégicos históricos, y esta pareciera ser que es la salida. Y esto, ¿cómo podría aplicarse en este país? Esa sería la pregunta, teniendo, por ejemplo, la influencia o el poder de las grandes, pues del sistema financiero a nivel internacional, expresado en la ley, en el Banco de México y en su famosa autonomía, artículo 2 de su ley. Tendríamos que modificar esto para poder controlar el capital. ¿Habría posibilidades en este país con este nuevo gobierno? ¿Se podría hacer? Esa sería la pregunta, porque hay un control exacerbado sobre las finanzas. Si no hay inversión al capital productivo, como expresabas, bueno, pues vamos a seguir siendo un país de consumidores y dependientes en todos los sentidos, ¿no? Creo que, y esto implicaría precisamente reivindicar el valor de uso y pasar hacia este tipo de economías, ¿no?
esa sería la pregunta. ¿Habría posibilidades en este país de cambiar cuestiones blindadas, diría yo, por el propio neoliberalismo, como es el caso de la función del Banco de México? José Guadalupe. Y luego Luis Ángel. José Guadalupe Padilla. En realidad la plática me deja muchas dudas en el sentido de que regresamos un poco al asunto del flujo y reflujo de los movimientos sociales que se van dando constantemente. De repente parece que tenemos un socialismo a principios del siglo pasado, se cae el bloque socialista, se fortalece el capitalismo con una forma salvaje en el liberalismo, las poblaciones vuelven a ser en términos aristotélicos ganados parlantes, ¿no? Pasamos a esas categorías que no podemos superar todo el tiempo y para el capital creo que somos menos que ganados. No, ahorita me llama mucho la atención el triunfo en México de lo que tenemos de izquierda, no una izquierda totalmente, y mi pregunta es en el sentido de por qué los líderes de Sudamérica dicen que es algo de frescura con el triunfo de Andrés Manuel para todas estas economías que han ido cayendo nuevamente en el neoliberalismo a partir de represiones. Angélica, ¿alguien más? Sí, Luz Angélica. Nos hablaba el maestro Sí. el viernes anterior sobre la cuestión de la circulación, ¿no?, en el capital. No un poco clara en el sentido de que si la globalización es la liberación, ¿no?, desde la óptica de los Estados Unidos, es toda la liberación de los mercados, la circulación y todo, ¿qué está en crisis cuando hablamos del proceso de circulación? Alejandro, Sí. hay una preocupación que a mí se me presenta, es cómo desmontar toda la estructura que el neoliberalismo ha montado en el mundo, que, como decía Toño, blinda, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto del Banco de México que él ponía, el mismo día del triunfo de Andrés Manuel, ahí mismo, ese día en su discurso dice que ya se va a respetar la autonomía del Banco de México, el mismo día del triunfo. Entonces, pues deja muchas dudas, dices, bueno, aquí no se va a tocar esa parte y esa parte es un pilar fundamental del neoliberalismo. Entonces, ¿cómo desmontar toda esa estructura? Efectivamente, que va a ser un proceso, como tú lo decías ahorita en tu descripción de muerte, de esos niños que andaban recorriendo Europa, es decir, el lograr desmontar muchas de esas estructuras que son las estructuras más poderosas que pueden haberse creado con todo el dinero del mundo, pues sería, yo pensaba más bien, ojalá pasara algo como cuando se cayó el bloque socialista, ¿no? Se cayó uno y se cayeron todos, ¿no? O sea, no significó tanta muerte, ¿no? O sea, fue un proceso en el que ya estaban todos mantenidos con alfileres y cuando se cae el primero, casi en proceso, en efecto dominó, se cayeron todos los demás. Porque si no, va a ser un proceso de muerte terrible para la humanidad, que a lo mejor sí termina, digamos, el capitalismo y el neoliberalismo, pero a un costo social muy alto, ¿no? Muy complicado. No sé cómo tú estás previendo eso, ¿no? Martín, te extrañamos. Pues bueno, tengo una pregunta, es más de corte teórico. Doctor, hace como un mes leí un artículo de Robert Skidelsky en Project Syndicate. Y ahí planteaba, ya empezaba con sus evaluaciones de los 10 años que por cierto ya empieza la otra semana, los 10 años de la crisis de los Estados Unidos de 2008.
Y él dijo, en ese artículo planteaba que, pues bueno, cuando todo esto estaba de moda, de que ahora todos somos keynesianos, pues planteaba que, bueno, que hubo un rebote a nivel de teoría económica, donde todos trataban de reaccionar con una intervención estratégica focalizada del Estado hacia el sistema financiero para rescatar lo que se pudiera. Y dijo, bueno, ya se hizo lo que se hizo, pero no reactivó la economía en términos de un ciclo virtuoso de crecimiento. Y él planteaba, dice, estamos encuerados, estamos desnudos en términos de teoría económica, porque ni las teorías neoliberales monetaristas ayudaron en los años 70 hasta esto que pasó, y ahorita quieren como con curitas poner en una serie de remedios en términos macroeconómicos con intervenciones estratégicas del Estado. No sé usted qué piense, si a nivel de cuentas, a final de cuentas, más allá de las fobias o las lealtades a ciertas teorías económicas, estaríamos sin posibilidades, y lo único que van a hacer los gobiernos es experimentar proyectos de política económica ante esto que dice Joaquín Vela, de que pues cómo desmantelamos la cuestión del sistema institucional neoliberal, si es que se puede, o se va a dar un desgranaje y ahí a ver cómo se reacciona. Si realmente puede reconstruirse una teoría heterodoxa que permita ir diseñando política económica para los próximos 20 años. Estoy viéndolos a todos. Por favor, ¿Es necesario, Eduardo? ¿Tu punto de vista? No, una pregunta nada más, Alejandro. Este planteamiento de economía mixta, social productivista, ¿qué grado de vinculaciones tiene con la tercera vía, con el eurocomunismo y con todos estos híbridos que se discutieron en el pasado, cuando se trataba de escapar a la disyuntiva entre el capitalismo y el socialismo? ahora sí, Alejandro. Bien. Bueno, son muy buenas todas las preguntas. Primero, la cuestión de las posibilidades de que termine el capitalismo y la revolución mundial. Yo no creo que se termine con el capitalismo. No veo condiciones históricas. Veo que se puede terminar con el control del mercado y del capital sobre el Estado y sobre lo que son las entidades sociales, regulatorias, necesarias. Por una razón muy simple. El socialismo, lo que yo entiendo por socialismo, es, como Marco lo dijo, es algo que hacen hombres libres asociados que, empoderados, toman en sus manos la dirección del Estado y de las instituciones sociales. Yo no veo esas fuerzas, veo embriones de esas fuerzas. Lo que yo veo es sí que este régimen neoliberal no da más.